Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a darle gloria al Señor por su bendita palabra, viva y eficaz. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Vamos a leer Génesis capítulo 4. ¿eh? Génesis capítulo 4. Leo la palabra de Dios con reverencia, con temor y con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de su bendito Espíritu Santo. Prediquémosla con temor y temblor y recibámoslo de la misma manera, iglesia, con reverencia. ¿eh? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 en adelante. Gloria a Cristo. Le doy la bienvenida a nuestros hermanos que están conectados por Facebook. Les bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aquellos que han de recibir el mensaje por video, amén. También les bendecimos y le damos gracias al Señor por sus vidas y le pedimos al Señor sea fortaleciendo a cada uno de nosotros en Cristo, amén, porque somos fortalecidos en Él. Sin Él, alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Dice Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda del fruto de la tierra. Amén. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, antes, en el verso 23 dice: y sacó Jehová del huerto del Edén, lo sacó a quién? A Adán, ¿cierto? Para que labrase la tierra de que fue tomado. El Señor envió al hombre que a labrar la tierra de donde había sido tomado a causa de qué? Del pecado, ¿cierto? A causa de la desobediencia. Y dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Del fruto de su trabajo. Amén. Amén. Dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miren, iglesia, lo que el Señor nos habla en esta noche. Eso nos lo dijo el día de ayer, ¿cierto? Nos habló el Señor sobre eso. Y nos hablaba el Señor, porque siempre hemos visto lo que trajo Adán y lo que trajo Caín, y vemos que Caín se ensañó con su hermano. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. Abel representa una sombra de Cristo Jesús. El hombre, el Señor lo envió a labrar la tierra, pero Cristo vino a ser pastor de ovejas. Él vino a ser pastor de ovejas. Él es el buen pastor, Él vino a ser pastor de nuestras almas. Y Él es el único que le ha ofrecido a nuestro Señor ofrenda grande. Él es el único que le puede agradar al Padre. El hombre, mientras que esté en la naturaleza pecaminosa, no va a poder agradar a Dios. Entonces aquí cada uno le daba al Señor de lo que tenía. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía cada uno? Habla del fruto. Y cuando vamos a Gálatas capítulo 5, habla del fruto. Obras de la carne y fruto del Espíritu. Y realmente pensamos que esto es una simple historia, pero eso es lo que le presentamos al Señor. Algunos vienen y le presentan el fruto de lo que ha trabajado, ¿cierto? Y se le ha enseñado al hombre que esta porción de las Escrituras es para enseñarles que tienen que traerle lo mejor al Señor. Y lo mejor, cuando hay codicia, le decimos al hombre que lo mejor es la mejor que el mejor diezmo, ¿cierto? Le hemos enseñado al hombre eso. Resulta que el Señor no mira solamente el diezmo, porque Él miró a Caín y su ofrenda, y miró a Abel y su ofrenda. Ahora el Señor sabía que tú y yo, como dice Malaquías, y todos le ofrecemos al Señor mientras que Cristo no esté en nosotros. Mientras que el Espíritu Santo no sea que haga la obra, le vamos a traer lo poco, lo dañado, lo escaso, lo poco. Todos.
¿Por qué? Porque no venimos muchas veces en acción de gracias, sino que le traemos un tiempo escaso, le traemos al Señor un corazón no dispuesto, le traemos al Señor y creemos que con el sacrificio es suficiente. Dice que Caín le llevó al Señor. ¿Qué le traemos esta noche al Señor? ¿Cuál es el fruto que le presentamos? ¿Cuál es el fruto que tú y yo le presentamos al Señor? El hombre no le agrada al Señor porque traiga solamente el diezmo, traiga ofrenda, sino la condición en la que tiene el corazón. Porque resulta que el que hace la obra en nuestro corazón es el Señor, no nosotros mismos. Y resulta que el Señor a todos nosotros, al menos en este lugar, nos ha lavado, nos ha limpiado. El Señor con su obra redentora ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que a ti, a mí nos corresponde sembrar. ¿Dónde sembramos nosotros en el día? ¿Dónde sembramos nosotros en la semana? ¿Dónde sembramos? ¿Cómo fue nuestro día hoy? ¿Caminamos con Él o sin Él? Entonces, lo que hayamos recibido, donde hayamos sembrado, es lo que vamos a presentarle al Señor. Lo cojo, lo escarzo, la van a cegar. De esto habla el Señor. Y si no creen que eso haga el Señor, mira lo que dice. Vuelvo y lo leo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mira lo que pasó con Caín. Y se ensañó Caín. ¿Qué es ensañarse? Se enojó. Y esto es un fruto del espíritu o obra de la carne. Entonces sabemos qué fruto es el que el Señor estaba viendo en Caín, ¿cierto? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es decaer el semblante? Se entristeció. Vemos dos manifestaciones de las obras de la carne. Con llegar hasta 5 dice que ese es el fruto, que esta es la obra de la carne. Es el resultado de no sembrar en la carne. ¿Cómo es posible que un hermano y otro hermano no se amen? Y el Señor me llevaba a primera de Juan y me decía, mira, el que no puede amar a su hermano no me conoce. Por eso el fruto, la manifestación del fruto es el amor. Y nosotros creemos que traerle al Señor, venir y sentarnos, venir y dar el diezmo, venir y dar lo que nosotros creemos que es de agrado al Señor, el Señor le agrada es que le amemos, que lo amemos a Él y amemos al prójimo. Eso es lo que al Señor le agrada, que nosotros estemos aquí a cuentas, que nosotros estemos aquí, que no nos presentemos, iglesia, sin habernos puesto a cuentas con el hermano, sin habernos puesto a cuentas con aquellas personas que sentimos que nos hacen daño. El Señor dice que perdonemos para que Él nos pueda perdonar. El Señor quiere que nosotros estemos a cuentas, iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La batalla dónde está? En la resistencia que tenemos, porque creemos que el Señor obra conforme a nuestra justicia. Recuerda que el Señor dijo que nos manda en una generación donde nosotros estábamos también, maligna y perversa. Entonces aquí, cuando el Señor empieza a alumbrar nuestro entendimiento, vemos la maldad que hay, pero no olvidemos que Él nos sacó a nosotros bien también. No nos olvidemos de eso, iglesia, que Él de ahí nos sacó. Donde no hay amor por el prójimo, no está Él, porque ese es el fruto que emana de Él. Y emana, el amor de Dios emana más donde nos aborrecen, donde somos escarnecidos, donde somos maldecidos. Ahí es donde tiene que abundar la gracia de Dios. Entonces vemos que el Señor no le agradó el fruto de Caín, porque Él pudo haber venido a presentar una ofrenda física, pero es que el Señor mira, la ofrenda grande somos nosotros. Y que todo lo que tú y yo podamos dar al Señor tiene que emanar del corazón. ¿Y qué emana del corazón? De la abundancia del corazón haga la boca. Caín posiblemente hizo lo mismo que su hermano, pero el Señor mira la condición del corazón. Ahora, dice la palabra de Dios que Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. Y nosotros, dice en Efesios capítulo 2, que en otro tiempo éramos hijos del también. Lejos de Dios, por el pecado, por la maldad que había. Y que a través del arrepentimiento pasamos a ser hijos, herederos, porque por la fe en su Hijo Jesucristo. Y Caín representa esta generación. Caín y Abel no representan dos personas, sino dos generaciones. Una generación, como dijo Juan el Bautista, y como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, generación de víboras, una generación perversa, una generación maligna, una generación llena de maldad, y nosotros éramos parte de esa generación.
hasta que el Señor Jesucristo, el Evangelio llegó a nuestras vidas y a través del arrepentimiento, iglesia, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. A través de la fe en el Hijo de Dios, dándonos su nueva naturaleza, porque todo el que está en la naturaleza caída, iglesia, manifiesta la verdad. El que es de Dios y nacido de Dios dice que no peca. No peca, iglesia. Ya eso nos está llevando el Señor a no pecar y nos está dando las herramientas. Él dice: ya no quiero que se presente más en la cruz crucificándome para sí mismos. Esos son los primeros movimientos. Pero los que han alcanzado madurez saben para qué es tomar la cruz y seguirme. ¿Y para qué tomamos la cruz y lo seguimos? Nos dice el Evangelio. Para crucificar, para llevar a la cruz nuestros deseos. Todo lo que podamos sentir que pueda ofender a Dios, antes de hacerlo, nosotros nos negamos a nosotros mismos. Y esto es por el poder del Espíritu y por fe. Entonces dice el Señor, como dice en Hebreos capítulo 6, no nos presentaremos una y otra vez pidiéndole perdón y arrepintiéndonos por el mismo pecado, crucificando para nosotros mismos, dice la palabra de Dios, al Hijo de Dios. Si es que de verdad hemos recibido la palabra de verdad, si es que hemos gustado la palabra de verdad que nos está dando en este tiempo. Ya no hay excusa. El Señor no quiere que estemos ya en los primeros movimientos. Él quiere que tomemos la cruz y lo sigamos y nos neguemos a nosotros mismos, crucificando los deseos engañosos, las pasiones que nos llevan a pecar y a ofender a Dios. Antes de pecar, tenemos el bendito Espíritu Santo, iglesia. Antes de pecar. ¿Y cuándo, hermana? Cuando empiezan los pensamientos, esos dardos de fuego, poderlos sujetar. Entonces muchos dicen: hermana, que no puedo. Te falta entonces conocer el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para perdonar. Y nos está llevando el Señor a esto, iglesia. Todo el que es nacido de Dios tiene que amar a su prójimo. Caín no ama a su hermano. No sé cuál es el hermano que te hace la vida imposible. No sé cuál es la persona que te está haciendo la guerra. El Señor dice: no te ensanes y no te entristezcas, no te enojes, porque en estos momentos sabes realmente cuál es el fruto que hay para darle al Señor, porque el fruto se le presenta al Señor. El Señor dice que a él no le agradó, a pesar de que Caín fue y le llevó, no le agradó lo que. Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Bendito y alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5. El Señor habla del fruto que le presentó Caín y que no fue ni grato, ni en la ofrenda ni Caín. Pero habla de una ofrenda que le presentó, un fruto que le presentó a Abel y que fue grato para el Señor. Ahora, tú y yo no tenemos ningún fruto bueno para presentarle. Recuerda que podemos dar buen fruto por la vida. Todo el que está en mí puede dar buen fruto. Sin él o alejado de él, ninguno de los que estamos aquí le presentaremos obras de carne. Y queremos que nosotros muchas veces que el Señor justifique, que justifique el enojo, que justifique aquello que siento. Dice: no, mi hijo te justificó, pero es tiempo de reconocer que eso es una obra de la carne y que tenemos que rendir delante del Señor y llevar esto a la cruz y no volverlo a bajar. Ya Cristo murió una vez, una sola ofrenda por el pecado. Si tú crees que esto fue así, es necesario tomar la cruz y seguirle. Es necesario tomar la cruz y nosotros negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? El Señor dice que la prueba de nuestra fe es ahí, en la prueba de fuego, cuando nos ofenden. Si hemos sido perdonados, si hemos recibido gracia, la evidencia es que podemos darla también. La evidencia de haber recibido gracia es que podemos perdonar. Y no a los que queremos, sino a los que no nos quieren, iglesia. Aquellos que nos hacen, y a veces no entendemos que a veces el Señor permite, iglesia. Por eso, uno de los apóstoles que más podía hablar de las pruebas es el apóstol Pedro. Y él dice: regocíjense, gócesen en la prueba, porque es la oportunidad. Cuando hay tentación o hay prueba, iglesia, es la oportunidad que tenemos, no para tener miedo ni tener temor, sino para vencer el pecado. Es la oportunidad de nosotros manifestar la fe en el Hijo de Dios. Es la oportunidad que tenemos en decir: me niego a mí mismo, a lo que siento, a lo que me puedan hacer, porque eso es padecer como Cristo padeció. Eso es así, iglesia. Y cuando nosotros vencemos, pasará lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. El diablo se aparta por un tiempo y te deja. La prueba es corta, siempre y cuando nosotros podamos entenderla.
Qué precioso, iglesia, es que nuestra fe en el Hijo de Dios vence al mundo, vence al pecado, vence la tentación. El Señor ya venció el pecado en la cruz del Calvario, pero Él dice, ustedes lo tienen que vencer. ¿Cómo? Negándose a los deseos y a las pasiones que los llevan a pecar. Para eso es la cruz, para negarse a ustedes mismos. Cuando logré entender esto, o ayer no lo decía el Señor, yo me dice, porque ella me excusa. Ella no quiere, lean Hebreos 6, dice, no quiero que estén crucificando para ustedes mismos al Señor Jesucristo una y otra vez por el mismo pecado. Yo ya morí por Él. Ahora tienes que tomar la cruz y negarte a ti mismo. Porque nosotros vamos al Señor ya con la consecuencia. Pero ¿por qué no vamos al Señor cuando estamos? Y Él me decía, y lo envié en el grupo de intercesión, Él le decía, hay que velar antes de la prueba y durante la prueba. Hay que velar antes de la tentación y durante la tentación. Porque el Señor Jesucristo en Lucas 11, y creo que en Mateo también 6, habla sobre que, Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Preparémonos, porque hay que hacer la voluntad del Padre. Porque oramos para eso, Señor, hágase su voluntad en mi vida. Señor, hágase su voluntad en mi vida. Señor, venga el gobierno suyo a mi vida y hágase su voluntad. Pues resulta que para hacer la voluntad del Padre viene prueba de fuego como vino para el Señor Jesucristo. Fue ahí donde también se negó a sí mismo. Resulta que él oraba constantemente y durante la prueba ella estaba preparada y sabía cómo orar. Muchas personas corren en el momento de prueba, pero han caminado en la carne todo el tiempo. Y la manera de orar no es de rendición, es preguntándole al Señor por qué, hasta cuándo, y por qué me pasa. No es justo que me pase esto a mí, no es justo que esto me suceda a mí. Cuando tú y yo estamos acostumbrados a ir al aposento, no solamente cuando hay problemas, sino cuando en todo tiempo, velando y orando con todo ruego y toda súplica, en el momento de la aflicción no le preguntamos al Señor por qué, sino que haremos como el Hijo nos ha enseñado, Él en nosotros, Señor. Si es posible, pase de esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino su voluntad, porque estamos seguros de que la voluntad del Señor es la que se tiene que hacer. Entonces le ofreceremos en aquel momento fruto agradable, porque hay un fruto que hay que presentar. Le dice la palabra de Dios en Lucas, que Él vino a buscar en una higuera estéril, Él tiene fruto durante mucho tiempo y no lo halló, que haya obras de la carne, estando en la misma congregación, hasta que viene la vid verdadera, iglesia, nos empieza a dar y estamos dando fruto apacible, fruto agradable al Señor, pero es por Cristo, no por ti, por mí. Es por ti, por mí. Y el fruto, iglesia, es lo que sale del corazón del hombre, porque es la evidencia de que el Señor nos ha dado un corazón de carne. Que ya no respondemos como respondíamos antes, que ya no hablamos como hablamos antes, que ya no nos lastiman como nos lastimaban antes, que ya no ofendemos como ofendíamos antes, sino que hay la naturaleza de Él es hallada en nosotros, porque Él está mansedumbre, templanza, benignidad, fe, amor. Y si eso está pasando en nuestra vida, porque es la prueba que el Señor dijo que iba a pasar, y muchos la están viviendo, ¿por qué no pueden gozarse y decirle, Señor, tú me has dado las herramientas? El problema no está acá, el problema está en falta de fe. Es en la falta de fe. Porque si Cristo padeció, dice que nosotros padeceremos en la carne. ¿Por qué se padece en la carne? Porque ya no se le da gusto a la carne como antes. A la carne le gusta pecar, a la carne le gusta ofender, a la carne le gusta murmurar, a la carne le gusta tener envidia como tuvo. ¿Saben por qué crucificaron al Señor Jesucristo? Dice que por envidia. ¿Por qué mató Caín a su hermano? Por envidia. ¿Qué vemos a veces en los hermanos? Envidia. Y esta es la simiente corruptible que mi Señor vino a derribar. A través de esta bendita palabra, iglesia, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a quien nos aborrece, que lo perdonemos, iglesia. Porque ahí es donde está el fruto que el Señor viene a buscar. Y este fruto no viene de nosotros, es el don de Dios por el Hijo. Y esta no es la grata que Él le va a ganar, porque Él hará complacencias en su Hijo. Todo esto pasa por el Espíritu. Mira los dos frutos aquí. Dice en Gálatas, bendito y alabado sea nuestro Señor. O sea que donde hay pleitos, celos, contiendas y envidias, por ahí anda que la simiente corruptible. Entonces, ¿qué necesitamos? El incorruptible. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entre más se vea esto, más
Vamos a leer Gálatas 5 por el tiempo del 5, 19. Escucha, esto es lo que le presentó Caín, a pesar de que llevó ofrenda, ¿cierto? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Caín mató a Abel. Imagínate todo lo que había. ¿Qué pasó con David? Todo esto salió. Y David vio la necesidad de que el Padre le diera un nuevo corazón. Tú y yo tenemos necesidad de que el Señor nos dé un corazón de carne, conforme a la ley. Si salen estas obras, que es el fruto de lo corruptible, no es de la carne, Señor. Esa es la razón por la que el Hijo vino a nuestras vidas, para darle el fruto digno al Señor. Dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Vimos esto en Caín, sí o no? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, sí o no, iglesia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ni siquiera todo dice cosas semejantes, más cosas. A estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso no era grado para el Señor. Pero mira el fruto que le entregó Caín. Perdóname. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto que le presentamos al Señor? Es importante el ofrendar a la congregación. Pero para nosotros como líderes de este lugar es más importante que tu ofrenda sea grata delante del Señor. Que esto no sea por interés ni por manipulación. Porque todo aquel que ama a Dios amará la obra. Pero se le ha enseñado a las personas que hay que dar ofrenda como Abel para ser grato, cuando el corazón está lejos y dando obras de la carne. El interés que tenemos que tener como líderes, como ministros del Señor, es que tu ofrenda sea grata a ti por haber aquí. Porque nosotros cada vez que le decimos, Señor, estoy delante de tu bendita presencia, ¿cuál es la ofrenda que le entregamos al Señor? ¿Por qué creen que se le da al Señor lo escaso, lo poco? ¿Por qué creen que le dan el tiempo que le sobra? ¿Por qué creen que siempre están con afán y ansiedad? ¿Por qué, iglesia? Por esta razón. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No nos engañemos, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Qué será uno? Si tú siembras una semilla de naranja, ¿qué vas a cosechar? ¿Cuál es el fruto? Exacto. ¿Qué fruto le presentamos al Señor? ¿Dónde hemos sembrado? ¿Qué fruto le presentamos? ¿Dónde sembramos, iglesia? ¿Por qué creen que al Señor se le da lo poco y lo escaso? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque segamos más en lo natural que en lo espiritual. Porque trabajamos, como lo dijo el mismo verbo en carne, trabajan más por la comida que perece que por la que a eterna vida nos lleva. ¿Por qué creen que se ciega esa obra de la carne? Porque se siembra más en la carne que en el espíritu. Esa es la razón. Ahora, ese es el fruto que le presentamos al Padre. Ese es el fruto que le damos a otras personas. Ese es el fruto, iglesia, donde hemos sembrado. Ahora el Señor ha venido a colocarnos la semilla correcta, la simiente incorruptible, pero mucho la desprecia. ¿Qué fruto le vamos a entregar? Porque Él dice, mira, no nos engañemos. Yo no puedo ser burlado. Lo que el hombre sembra, esto segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si sembramos para el espíritu, estamos sembrando y segando para la vida eterna. ¿Sabes qué fue lo que pasó cuando vino el Señor Jesucristo en carne? Que esta verdad, Abel era una sombra de Cristo, como lo fue Moisés, una sombra. La obra, la ofrenda de Abel expuso la ofrenda de Caín. Cristo
la verdad y la luz expuso que las obras de los religiosos son malas. La verdad muestra que la religión tiene obras malas. Y por eso lo pegaron. ¿Por qué creen que muchos no reciben esta palabra? ¿Por qué creen que muchos no se congregan? Porque la verdad expone cuál es el fruto que nosotros estamos presentando. Podemos estar aquí, llegar a la misma hora, tener, es más, dar la misma cantidad, porque no estoy hablando de dinero, eso es parte de lo que le ofrecemos al Señor. Parte. Pero realmente el fruto lo recibes el Señor. Ofrenda grata o hemos sembrado más en la cara. Y no estoy hablando de estar en cuatro paredes, estoy hablando de cómo caminamos todo el día, en lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, y cómo contendemos en el corazón y en la mente con la verdad, porque eso fue lo que hicieron los fariseos y los escribas. Contender con la verdad, porque esta verdad expone nuestro fruto, y por los frutos nos conocerán. Esta es la verdad que dice en Juan capítulo 3. La condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y no vienen a ella para que sus obras malas no sean repetidas, expuestas. Esta palabra muestra si nosotros, iglesia, le estamos ofreciendo olor fragante o no a él. Porque cuando hemos sembrado en la carne todo el día, porque tú puedes estar en tu empleo, tú puedes estar en cualquier lugar, pero estar en el Espíritu. Ahora eso es manifiesto cuando los del Espíritu nos reunimos a glorificar a Él. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 13:15 que nosotros damos sacrificio de alabanza, fruto de labios. A veces no se le da fruto de labios al Señor. ¿Por qué? Háblale un fruto. ¿Por qué no se le da fruto de labios? Porque han sembrado todo el día en la carne. La palabra de Dios dice también en Mateo 3, dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no se arrepienten verdaderamente? Porque siguen haciendo las mismas obras, crucificando al Señor Jesucristo, exponiéndolo a vituperio, dice Hebreos capítulo 6. Porque siguen practicando las mismas obras de maldad. El Señor nos está llevando a una madurez espiritual a su iglesia. Él dice que tenemos que permanecer en santificación. Sin la palabra no vamos a poder. No escapen y huyan de ella. Pueden evadirla en sus casas, pero tú y yo estamos aquí porque el Señor sabe que la necesitamos. Y que Él dice, escucha. En Lucas 13, en esta palabra no la dio ayer, por último leamos Lucas 13. Hermana, esta no la habla la palabra, ¿quién lo dice? Claro, Él hace como Él quiere y lo que mal está mejorando. Lucas 13 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice a través de los profetas que éramos ¿qué? Tierra seca, una higuera estéril, una vara seca como la de Aarón, fuente sin agua. Y viene el Señor Jesucristo y dice: todo el que crea en mí de su interior correrán los ríos de agua de vida. Viene el Señor Jesucristo y dice a través del apóstol Juan, llega y dice: yo soy la vida verdadera y todo el que está en mí dará fruto abundante y mucho. Amén. Pero no le creen. Solo el Señor. Tú y yo éramos higueras estériles porque dábamos obras del carne. Y el Señor dice: la única manera de dar el fruto, ofrenda grata al Señor, es por Él, permaneciendo en su verdad. Porque esta palabra no es letra, esta palabra es espíritu, y a través de ella permanecemos en el espíritu. Caminando en ella, meditando en ella, viviendo en ella, no contendiendo con ella. Cuando una persona empieza a caminar en la carne, se le nota, ¿no lo notamos un veces? ¿Sí o no? La mirada, no es capaz de sostener la mirada. ¿Por qué lo dice? Porque no eras. Y quiere salirlo corriendo. Si no es por la misericordia de Dios. Ahora el Señor no quiere eso, obligarnos a estar aquí. Él nos trae para que creamos. Porque dice la palabra de Dios que la obra del Señor Jesucristo, una obra vino a hacer y la termina, y es que creamos el Hijo de Dios. A través de esta palabra, por eso nos trae, porque la fe viene por el oírla. Y el que tú y yo podamos oír, que seamos circuncidados en los oídos, es por la palabra.
No hay otra manera. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Qué dijo? Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? ¿Para qué? Córtala. No da fruto. Y aún sabiendo, por medio de que damos fruto, lo resistimos. ¿Y sabes qué dice la misericordia de Dios? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la honre. Y él no estaba haciendo eso. Y si diere fruto bien, si no, la cortará después. Pero la palabra se está predicando. Porque antes el Señor no tenía gente exclusiva para hacer discípulos, iglesia, sino que muchos no le querían seguir. ¿Es verdad o no es verdad? Pero ahora los que están yendo un poquito más allá saben que el Señor nos está dando más. ¿Ven y ve? Señor dice: ven y ve. No es culpa de los que quieran seguir a Cristo. Si tú lo quieres seguir, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Y este qué? ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? ¿Qué? Estos son los preferidos de Dios. Dice el Señor: no. ¿A ti qué con él? Ve tú, sígueme. Eso dice el Señor. Sígueme tú. ¿Por qué no siguen al Señor? ¿Por qué no le creen? Entonces pasa lo de Caín. Nos da envidia, iglesia, pero el Señor tiene para ti también el pan de vida eterna. Para todo el que se acerca le hallará cuando le busquen con todo su corazón. Entonces ahí es donde hay fruto que el Señor le agrada, porque es por su Hijo. No es en la religión, es en una relación genuina y verdadera con Él. Es conociendo al Hijo de Dios. Y esto es lo que pasa en la mayoría de las congregaciones. Lo hablaba el Señor, habla de envidia, de los hermanos que se tienen envidia. ¿Por qué era grato? Porque le creyó. Seguir a Cristo es por fe, no es por imposición ni por obligación. Seguir a Cristo es porque hemos creído en esta palabra de fe. Y Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? ¿Dónde está usted? Está él. ¿Y qué a ti con él? Sígueme tú. Y sé, iglesia, que los que están empezando a seguirle ahora un poquito, la barca está un poquito más hacia el mar, están viendo que el Señor tiene para ti también. Amén. Pero que es realmente el corazón el que se resiste. Porque tiene. Él no hace excepción de personas. Él no lo hace, iglesia. A todo el que le busque le hallará cuando le busque con todo su corazón. Él tiene abundante pan. Él es el que multiplica el pan, iglesia. Para ti, para mí, para todos tiene pan. Pero porque, hermana, aquí el Señor nos da pan, pero ustedes saben que a los que van un poquito más allá el Señor les da más. Y eso es algo que no podemos entender. Que no es por la sesión de personas que el Señor le manda un poquito más de pan. Esto es lo que el Señor le manda. Así que no culpemos lo que el Señor hace en otros hermanos. Es por fe. No porque sea mejor que los demás. Fe. ¿Qué fruto le presentamos al Señor? Cuando no hay fruto de labios y no hay fruto de arrepentimiento. Cuando el Señor nos dijo ayer: ya no más. No me crucifiquen para ustedes mismos una y otra vez. Lean Hebreos capítulo 6. Fue impactante para mí ayer. Ministró mi espíritu ayer todo el día y toda la noche. No se presenten más así. ¿Cuándo hablaron eso? Cuando el Señor Pablo dijo: hay más. Para los que quieran más, confirmen, hicieron más. Y pudieron tener eso. Y recibimos. ¿Qué fruto le presentamos a nuestro Señor? ¿Crees que eso ofrenda grata, iglesia? Ahora, recuerda, si sembramos en la carne, será obra de la carne. Pero si sembramos en lo espiritual, será por el Hijo, porque el fruto es del Espíritu, no de la carne. Bendito y alabado sea el Señor. Permite, Padre Santo, que ya no miremos lo que hace el otro hermano,
sino que miremos lo que tú hiciste por mí. Que sea nuestro Salvador personal, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Libertador. Padre, que ya no miremos la maldad que hay en nuestro corazón, Señor. Que ya no miremos más la paja, sino la vida, Señor, que hay en nuestro ojo. Que seamos santificados cada día más en tu verdad. Padre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que podamos decir, Señor, perdónanos, ellos no saben lo que hacen ni lo que dicen, Señor. Que tú ciertamente nos has llamado, Señor, a derramar por el Espíritu de tu amor en nosotros. Y ese amor es el que nos sostiene, Señor. Y nada ni nadie, Señor, nada ni nadie que ha recibido tu gracia, tu amor, nos puede separar de ella. Nada, Señor. Oh Señor, por ese amor somos sostenidos. Por ese amor, por tú en nosotros, Señor, porque nadie puede amar si Cristo no está en él. Oh Señor, derrama espíritu de gracia, porque ciertamente ya lo has hecho, Señor, pero tu palabra dice que tenemos que crecer en gracia, Señor. Que tenemos que crecer en gracia, Señor. Me decías el día de hoy, es crecer en amor y perdón, Señor. Y para crecer en gracia se presentarán situaciones, Señor, oportunidades para amar a los que nos ofenden, para amar a los que nos rechazan, porque la gracia es para dar. La gracia es para dar. Oh Señor, te lo suplico en esta hora, Señor, que podamos entender que estos padecimientos de la carne, Señor, son necesarios, porque escrito está y nadie puede revocarlos, Señor. Que aún, Señor, los de nuestra propia casa, Señor, dice tu palabra, se levantarán. Pero dice el Señor que todo será para bien, será para ganarnos a nuestras familias, Señor. Ganarnos aún a nuestros propios hermanos, Señor. A nuestros amigos, Señor. Y aún a nuestros enemigos, Padre, a los que nos persiguen, como pasó con Saulo, que perseguía a tu iglesia, Señor. Y lo llamaste para que oyera bien y fuera testigo, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, que podamos entender que no podemos evitar el proceso, que no podemos evitar, Señor, oh Padre Santo, que nos gocemos, Señor, porque es el momento, Señor, la oportunidad de demostrar que hemos creído, Señor, en tu gracia, en tu amor y tu perdón. Fortalece nuestro ser interior, porque el exterior se tiene que desgastar, porque la carne tiene que padecer, Señor, porque escrito está, Señor, porque ese es el verdadero evangelio, Señor. Oh Señor, porque aquellos que padecen en la carne, Señor, aquellos reciben gran peso de gloria, Señor, y que esta leve tribulación, dice tu palabra, es momentánea, Señor. Oh, no va a durar para siempre, Señor. Oh Señor, yo te lo suplico en esta hora, Señor. Fortalece a mis hermanos, Señor, y aquellos que creen que no es verdad, Señor. Oh Padre de la gloria, que no pase como pasó con los apóstoles, cuando tú dijiste, ven a llorar para que no caigas en tentación. Y hay que velar antes de que velar durante. Hoy hay que durante la prueba, durante la tentación, Señor. Hay que doblar la rodilla y decirte, Señor, someto todo mi ser, Señor. Todo aquello, todos estos deseos, todas estas cosas que pueden llevarme, Señor, a fallarte, Señor. Es ahí, Señor, donde nos rendimos. Es ahí donde nos negamos a nosotros mismos. Es ahí donde nos humillamos, Señor. Porque ya venimos de humillación, caminando rendidos delante de ti, Señor, oh Padre Santo. ¿Cómo resistir, oh Padre de la gloria? La carne si se camina en la carne. El que resiste la carne es el Espíritu, Señor. Oh Padre de la gloria, que las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de todas estas fortalezas, Señor. Que nos has entregado, Señor, para este tiempo, Señor, armas poderosas, armas a diestra y a siniestra, armas, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, para combatir, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, pero esta batalla es interna, Señor, creyendo que tú ya venciste, Señor, y que lo que pueda usar el maligno es lo que todavía pueda haber en el corazón que no se ha remitido todavía. Es tiempo de remitir, porque escrito es en Juan capítulo 20, verso 23, que al que retenga los pecados les serán retenidos, pero el que los remita al Señor Jesucristo les serán remitidos. Padre, que podamos ser acarreadores, Señor, para poder llevar no solamente nuestros pecados, sino enseñarle a los discípulos, Señor, porque tú
encomienda es ir y hacer discípulos, Señor, y enseñarles a dónde tienen que ir, enseñarles que es a ti, mi Cristo, que no es a los hombres, que no es a una denominación, que no es a la religión, sino a la cruz del Calvario, Señor, donde inicia todo, Señor, a través del arrepentimiento genuino y verdadero. Y todo el que se arrepiente, Señor, que reconoce que fuiste traspasado por el pecado de la cruz del Calvario, tomará la cruz y te seguirá. Oh Señor, como nos estás enseñando, y la cruz que tomamos es para crucificar aquellos deseos, nuestra voluntad, Señor, para que el pecado no se enseñoree más, Señor. Porque el que es nacido de Dios ha vencido el pecado, Señor. Por eso te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo por tu verdad. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos en pie, iglesia, vamos a adorar al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué fruto le presentamos? Recuerda que la palabra de Dios dice que Él conoce el corazón de los hombres, que no tenemos necesidad de hablarle de ninguno de nosotros, que Él sabe cómo nos presentamos delante de Él. Amén. Que la mirada de Dios está puesta en los justos, iglesia, y que al altivo y al soberbio el Señor lo mira de lejos. Que vengamos con un corazón rendido, iglesia. Él todo lo sabe de ti y de mí, iglesia. Todo lo sabe nuestro Señor. Todo lo sabe, Señor. Solo por Él podemos dar fruto en la vida verdadera.
queridos amados, otro nivel. Que podamos rendirnos, no solamente en este tiempo, sino caminar rendidos delante de la iglesia, reconociendo que lo necesitamos, reconociendo, iglesia, su obra en nosotros, que Él está trabajando y está orando. No mengues, no mengues, no mengues en la fe, iglesia. No mengues, no dejes de creer. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Recuerda que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 1, que si no estamos ociosos, que si trabajamos en este crecimiento que es por la palabra, iglesia, por el Espíritu, no caeremos, iglesia, pero tropezamos cuando queremos andar en nuestros propios caminos. Caminar sin la iglesia, que podamos reconocer al Hijo de Dios, la obra de Él en nuestra vida. Tú y yo damos fruto por Él. Él es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos injertados en Él. ¿Quién puede sanar mi corazón? Gracias, Cristo, que damos fruto del Espíritu Santo. ¿Quién responderá? Porque nos olvidamos que es a través de Él. ¿Quién es el que mira el sol? Él es. Señor sanador. Tú eres la vida verdadera. Nada de
poder amarlo a Él como Él nos ha amado, iglesia. Poderle dar gracias, porque Él está con nosotros, iglesia, está en nosotros. Créelo, iglesia. No se turbe más tu corazón ni tengas miedo. ¿Por qué no te deleitas en el Señor? ¿Por qué la convicción la que hace deleitarnos en Él, iglesia? Porque Él fue el que fue por ti, por mí, Él es el que nos está sosteniendo. No corra lejos de Él, no huyas, no escapas. Recuéstate en el pecho del Señor, siente hoy su corazón. Conmigo Aleluya. danza, Escúchalo a Él. No escuches más el problema, no escuches más esos pensamientos, escúchalo a Él. Como Juan se recostaba en su pecho, Él lo conocía. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, iglesia. Todo cansancio, toda duda, descansa en tu Señor. Le puedo decir esta noche: yo te amo, Señor. Porque tú amas y amas, Señor. Deja de escuchar las voces del mundo, la voz de la Dios, escúchalo a Él. Junto de labios, iglesia, de esta noche. Amado Señor, porque nos amaste primero. Siento de dar culto, iglesia. Amando a Él y amar a nosotros, iglesia. Llamamos al Rey, te alabamos, Señor, te bendecimos, El Señor te dice: pon la mirada en las cosas de arriba y no las terrenales, porque se turba tu corazón, porque empiezas a mirar con los ojos naturales. Recuerda que los espíritus no miran con los ojos naturales. No mires naturalmente. El hombre natural no puede entender ni no puede ver. Míralo a Él en esta noche. Míralo a Él. Míralo a Él en esta noche.
y la fe del Señor Jesucristo. En Él, iglesia. Ahí es donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde no dudamos ni se tumba el corazón y tenemos miedo. Es ahí, iglesia. Es ahí, iglesia. Quédate punto de labios, démosle un fuerte aplauso. Date el mundo, agradable a Dios. Un corazón sincero delante de la presencia del Señor. Y no buscar ser sinceros aquí, sino caminar sinceramente con Él. Bendito sea nuestro Señor. En Él hay paz, en Él hay gozo y en Él hay salvación. No lo dudes, iglesia. Lo que se turba es el hombre carnal, la carne. Pero si andamos en el Espíritu, ahí hay paz, ahí hay confianza. Ahí no le preguntamos a Él por qué, Señor, sino que rendimos nuestro corazón y reconocemos que a los hijos de Dios todo les ayudará para bien. Y que recordemos, iglesia, que el hombre lima al hombre. Y que a veces el Señor levanta situaciones. No porque el Señor quiera que padezcamos solamente. Él quiere que salgamos aprobados. Él anhela que tengamos la fe, que salga, iglesia, la fe en Él. Que no caminemos más por vista, sino por fe. Escucha, no mires más el problema. El Señor dice que eso es pasajero. Pero lo que Él nos ha ofrecido, lo que Él nos ha dado, lo que ganó Él para nosotros es eterno. Así que la mirada tiene que estar puesta en Él. Que cuando se turba el corazón es porque se camina en la carne. Porque se piensa en las cosas de la carne, se vive en las cosas de la carne. Pero cuando volvemos la mira al pan que no perece, iglesia, ahí no hay peso, porque el yugo del Señor es liviano y ligero. Bendito y alabado sea el Señor. Dispongámonos a recibir, amén, la palabra que trae, la porción de las escrituras que trae nuestra pastora. Gloria al Señor.